El puente del USS Valiant vibraba, con actividad contenida a medida que se acercaba al volátil sector donde dos facciones alienígenas libraban una acalorada batalla. El capitán David Grant observaba la escena desde su consola de mando. El resplandor de explosiones distantes se reflejaba en sus ojos. El comandante Hawkins informó. El capitán Grant exigió firmeza a pesar de la tensión. El comandante Eric Hawkins ajustó los sensores y respondió, ambas facciones siguen muy involucradas. Capitán, hemos logrado pasar desapercibidos hasta ahora. Nuestra tecnología de sigilo se mantiene junto al oficial táctico de Hawkins. El teniente James Díaz monitoreó los sistemas de armas. Las armas están en espera. Señor, podemos atacar a sus órdenes. Grant asintió, sin apartar la mirada de la ventana. No, mantendremos nuestra posición por ahora. Déjenos entender en qué nos estamos metiendo antes de anunciar nuestra presencia. En ese momento, el oficial científico Dr. Alan Sin intervino desde su puesto. He analizado las estrategias de combate de ambas facciones. Hay una disparidad tecnológica significativa. El grupo más pequeño probablemente usa tácticas de guerrilla debido a las limitaciones de recursos. ¿Existe la posibilidad de contacto diplomático? Grant preguntó, volviéndose hacia la oficial de comunicaciones, la teniente Rachel Kim. Es arriesgado, capitán. Ambas facciones están transmitiendo señales universales de socorro y advertencias para mantenerse alejados de la zona de conflicto. Parecen desesperados. Kim informó que Grant consideró sus opciones. Dirigiéndose a su tripulación, declaró que no estábamos aquí para iniciar una guerra, sino para evitar que se extendiera. Comandante. Hawkins estableció un enlace de comunicación para ambas facciones. Transmitimos nuestra intención de mediar. Hawkins dudó. Transmitir podría exponernos a un riesgo innecesario. Capitán, entiendo, comandante, pero necesitamos detener este conflicto antes de que se intensifique. Necesitamos que sepan que estamos aquí y que aún no somos una amenaza. Grant replicó. Hawkins preparó el enlace de comunicación. El Dr. Sin añadió que la tecnología de las facciones más pequeñas podría ser inferior, pero sus tácticas son innovadoras. Podrían ser valiosos aliados o formidables enemigos si se les presiona hasta la desesperación. Grant asintió. Tengan eso en cuenta. No estamos aquí para conquistar, sino para estabilizar el puente. La tripulación trabajó en silencio. Cada miembro, consciente de la gravedad de su misión, de repente. El teniente Díaz informó. Capitán, he detectado un cambio en el patrón de batalla. La facción más pequeña parece estar perdiendo terreno rápidamente. El tiempo se acaba. Grant murmuró. Se puso de pie. Su figura proyectó una larga sombra sobre el puente. El teniente Kim abrió un canal con ambas facciones. Veamos si están dispuestas a escuchar. Kim asintió. Sus dedos se movieron rápidamente sobre su consola. Canal abierto. El capitán Grant se aclaró la garganta y comenzó. Este es el capitán David Grant del USS Valiant. Estamos aquí en paz y buscamos mediar para poner fin a este conflicto. Estamos preparados para ofrecer asistencia a quienes cesen la hostilidad. La tripulación esperó en silencio. La tensión era casi palpable. Los minutos se prolongaron mientras esperaban una respuesta. Finalmente, una voz crepitante respondió, USS Valiant, soy el comandante CAC del Frente Reticulado. Estamos preparados para discutir su propuesta, pero no podemos garantizar lo mismo desde el peaje. La coalición Grant intercambió una mirada con Hawkins, quien asintió levemente. Comandante CELAC, apreciamos su disposición a comunicarse. Comencemos con lo que necesita para poner fin a este conflicto. A medida que se desarrollaba la conversación, Grant sintió un destello de esperanza. Quizás este era el comienzo de una resolución o quizás era la calma antes de otra tormenta. De cualquier manera, el USS Valiant estaba ahora profundamente involucrado y no había vuelta atrás. El puente tenuemente iluminado del USS Val resonaba con una intensa actividad tras su comunicación inicial con las facciones alienígenas en conflicto. El capitán David Grant se mantuvo firme, con una expresión solemne grabada en su rostro mientras asimilaba los últimos acontecimientos transmitidos por su tripulación. El comandante Eric Hawkins se apartó de su consola. Su voz se tiñó de urgencia. Capitán, la coalición Toyar ha rechazado nuestra oferta de mediación. Parecen ver nuestra presencia como una amenaza, posiblemente en alianza con el reticulante. David frunció el ceño al procesar las noticias y el reticulante. El comandante Hawkins de la UL respondió,
Son cautelosos pero abiertos a las conversaciones. Hawkins respondió, han solicitado garantías de protección si aceptan un alto el fuego. El teniente James Díaz intervino desde la estación táctica. Señor, recomiendo que hagamos una demostración de fuerza. Podría persuadir al coche de peaje a reconsiderar su postura. David consideró esto por un momento. No, no escalaremos a menos que sea absolutamente necesario. Nuestro objetivo aquí es estabilizar, no provocar más conflicto. Centrémonos en consolidar la confianza con la reticulante. Quizás eso lleve a los peajes a la mesa de negociaciones. El doctor Alan Sin, experto residente de la nave en culturas extraterrestres, asintió. La construcción de un acuerdo de confianza con la reticulina podría servir como catalizador. Su influencia sobre las facciones más pequeñas podría influir en el sentimiento general. La teniente Rachel Kim actualizó desde su consola de comunicaciones. Señor, tengo al comandante CELAC del Reticulina en espera para una videoconferencia segura. Comuníquelo con el teniente David. Instruyó con tono decidido. La pantalla principal se encendió mostrando los rasgos robustos del comandante CAC. Su rostro estaba marcado por las tensiones de la guerra. Capitán Grant, su oferta es recibida. Con cierto escepticismo, CAC comenzó a hablar. Brusco, ¿por qué deberíamos confiar en su gente? Sabemos poco de humanos. David sostuvo la mirada del comandante a través de la pantalla. Comprensible, comandante, pero no venimos con otra agenda que la paz. Estamos preparados para brindar ayuda humanitaria a su gente y protegerla de futuras agresiones mientras se llevan a cabo las conversaciones. Los ojos de CAC se entrecerraron, evaluando la sinceridad en las palabras de David. Tras una pausa tensa, respondió, consultaré con mi abogado. No puedo prometer más. Hasta entonces, como gesto de buena fe, lo haremos. Mantengan nuestra flota en formación defensiva alrededor de su planeta. No se realizarán movimientos ofensivos sin previo aviso. David aseguró que la pantalla se apagó al finalizar la comunicación, dejando la tripulación del puente en un breve silencio, contemplando sus próximos movimientos. El capitán mantiene un perímetro defensivo alrededor del espacio reticular que podría agotar nuestros recursos. Hawkins advirtió con preocupación en su rostro. David asintió. Consciente de los riesgos, lo sé, pero nuestra presencia podría disuadir al coche de peaje, al menos temporalmente. Necesitamos ganar tiempo hasta que el reticular pueda negociar desde una posición de fuerza. Dr. Sin, quiero que trabaje con el teniente Kim para ver si hay alguna influencia cultural que podamos usar a nuestro favor. El Dr. Sin respondió con un rápido sí. Capitán, antes de pasar a hablar con Kim. Dirigiéndose a Díaz, David ordenó al teniente que vigilara de cerca todas las transmisiones tácticas. Si el coche de peaje reposicionara una nave de exploración, quiero. Lo sé de inmediato, sí, señor Díaz, afirmó. Sus ojos ya escaneaban los flujos de datos entrantes mientras la tripulación se preparaba para sus tareas. David se hizo a un lado, contemplando las estrellas. Su mente revoloteaba con estrategias y contingencias. El peso del mando pesaba sobre sus hombros. El USS Valiant estaba lejos de casa, y aquí, en las extensiones inexploradas del espacio, rodeado de incertidumbre y posible hostilidad, cada decisión podía inclinar la balanza de la paz y la guerra. El capitán David Grant se mantenía firme al timón del USS Valiant. Sus ojos se fijaron en la pantalla táctica. La coalición Toyar había intensificado su ofensiva y la facción reticular, más pequeña, se derrumbaba bajo la presión. El comandante Hawkins, informe de estado sobre la flota Toyar, ordenó David con su voz, atravesando la tensa atmósfera del puente. Avanzaban sobre el perímetro exterior de defensa reticular. Capitán, parece como si un asalto a gran escala fuera inminente. El comandante Eric Hawkins respondió. Sus dedos danzaban sobre la consola para mostrar imágenes en tiempo real de las naves enemigas que avanzaban. David asintió con gravedad. Teniente Díaz, prepare nuestros misiles EMP. Apunten solo a las naves líderes. Necesitamos desactivarlas sin causar daños permanentes. El oficial táctico, teniente James Díaz, respondió con un enérgico sí. Capitán. Rápidamente se puso a trabajar, coordinándose con el equipo de armas para asegurar la precisión en el objetivo del puente. La tripulación contuvo la respiración cuando el sistema de armas del Valiente se conectó. El bajo zumbido de la carga de energía llenó el espacio. La orden de David fue, fuego despejado. EMP a mi marca. Los misiles surcan el espacio.
sus estelas brillando contra el telón de fondo de estrellas. Momentos después, ráfagas de luz azul eléctrica indicaron impactos exitosos contra las naves de peaje. Sus sistemas se apagaron mientras los EMPs sobrecargaron sus circuitos. Tenemos ataques exitosos a todos los objetivos. Capitán, líder. Las naves Toyar están inutilizadas. Díaz reportó un indicio de satisfacción en su voz. David se permitió un breve gesto de aprobación. Buen trabajo. Obra un canal. Con el coche de peaje. Teniente de Nave Insignia Kim. Teniente Rachel Kim, la oficial de comunicaciones, se ajustó los auriculares y trabajó en su consola. Canal abierto, señor. La pantalla principal parpadeó y luego se estabilizó para mostrar la imponente figura del comandante Toyar. Su rostro, una máscara de furia. Nave humana. ¿Te atreves a atacarnos?, gritó. Su voz resonó por el puente. David respondió a la ira del comandante con calma. Autoridad, hemos inutilizado sus naves líderes para evitar pérdidas innecesarias de vidas. Reduzca sus fuerzas y regrese a su territorio. Podemos discutir este conflicto sin más derramamiento de sangre. El comandante Tolker entrecero los ojos. Interviene en asuntos que no te conciernen. Humano. No quedará sin respuesta. Estamos aquí para mantener la paz. David respondió con firmeza: consideren esto una demostración de nuestra determinación. No deseamos una escalada, pero protegeremos a los reticulanos de agresiones injustificadas. El comandante se burló con desdén, palpable incluso a través del enlace digital. Este no es el final, dijo el capitán Grant, mientras la tensión seguía alta tras el corte de comunicación. En el puente, David se volvió hacia su tripulación. Ni serena aún. Esther mantiene posiciones defensivas y monitorea sus comunicaciones. Quiero actualizaciones sobre sus movimientos cada 10 minutos. Necesitamos estar listos para su próximo movimiento. El Dr. Allensin se acercó con expresión preocupada. Capitán, los coches de peaje son guerreros orgullosos. Este revés podría provocar una respuesta severa. Debemos estar preparados para un contraataque. David asintió. Entendido. Dr. Singh, nos mantendremos vigilantes. Nuestro objetivo sigue siendo reducir la escalada de la situación mientras protegemos al reticulante. Mientras la tripulación regresaba a sus puestos, David observó las naves de peaje inutilizadas a la deriva en el espacio. Este primer ataque fue una apuesta arriesgada que podría llevar a los coches de peaje a la mesa de negociaciones o hundirlos más profundamente en la guerra. Pero era un riesgo que tenía que tomar por la paz, la estabilidad y la defensa de los atrapados en el fuego cruzado tras el ataque EMP. El puente del USS Valiant rebosaba de tensa actividad. El capitán David Grant observaba cómo la flota, que antes avanzaba, detenía sus buques líderes, inutilizados, pero no destruidos. Un claro mensaje de moderación y capacidad. Capitán, tenemos una comunicación de la teniente reticulante Rachel Kim. Informó que su voz era firme a pesar del trasfondo de urgencia que la transmitía. El teniente capitán Grant ordenó. Volviéndose hacia la pantalla principal, la imagen de una líder reticulante apareció. La comandante Lyra. Su expresión era una mezcla de alivio y precaución. Capitán Grant, observamos su intervención. Si bien estamos agradecidos por el indulto, estamos preocupados por la escalada de hostilidades. ¿Cómo propone que procedamos?, preguntó Lyra. Su tono reflejaba la gravedad de la situación. David sostuvo su mirada firmemente. Comandante Lyra, nuestro objetivo es garantizar la estabilidad y prevenir más conflictos. Creemos que un frente unido podría desalentar una mayor agresión. ¿Estaría dispuesto a discutir una alianza estratégica? El Lyra hizo una pausa, reflejando el peso de su decisión. Tras un momento, asintió. Estamos abiertos a esta discusión, capitán. Tendré que consultar con mis asesores, pero veo la sabiduría en su propuesta. Gracias, comandante. A tiempo coordinaremos un lugar de reunión. Teniente Kim. Nos mantendremos en contacto. David respondió, indicándole a Kim que se encargara de la logística. Al finalizar la comunicación, comandante. Eric Hawkins S.E. Inclino. Señor, si nos estamos alineando con la retícula, debemos estar preparados para cualquier reacción del coche de peaje. No se lo tomarán a la ligera. David asintió. Estoy al tanto. Comandante, prepárese para posibles contramedidas. Quiero actualizaciones sobre cualquier movimiento del coche de peaje.
Teniente de Flota Díaz. Asegúrese de que nuestras defensas estén al máximo. Preparación. Sí, respondió el capitán Díaz, volviéndose inmediatamente a su consola para ajustar los sistemas defensivos de la nave. El Dr. Alan Singh se acercó a David. Su voz era baja. Capitán, formar una alianza con los reticulanos podría cambiar significativamente la dinámica de poder regional. Deberíamos ser cautelosos con la profundidad con la que nos involucramos. David consideró esto. Su mirada estaba fija en el vacío estelar exterior. Entendido, doctor. Pero nuestra preocupación inmediata es prevenir una guerra mayor. Analizaremos las implicaciones políticas a medida que surjan mientras la tripulación se dedica a sus tareas. La IA Estratégica del Valiant, Victor, intervino. El análisis del capitán sugiere un 68% de probabilidad de que el coche de peaje tome represalias en las próximas 12 horas. Sigan monitoreando sus comunicaciones. Víctor, cualquier cambio en esa probabilidad lo quiero saber de inmediato. David ordenó, volviendo su atención a la pantalla táctica. Horas después, mientras el Valiant flotaba cerca del espacio reticulado, la reunión con los líderes reticulanos tuvo lugar a bordo de su nave de mando. La discusión fue intensa. Tanto humanos como reticulantes expresaron sus temores y esperanzas de que una alianza, incluso temporal, pudiera traer estabilidad. David reiteró, mirando a los líderes reticulantes reunidos. La comandante Lyra asintió, con una clara determinación. Permítanme explicarles los términos de protección a cambio de apoyo. No esperamos que luchen contra nuestra guerra, capitán, pero su presencia disuade nuevos avances. Estamos de acuerdo con estos términos, confirmó David. Consciente del delicado equilibrio que mantenían al finalizar el acuerdo, una alerta repentina sonó a través del Valiant. Capitán, el coche de peaje se está movilizando. Parece que se están preparando para un ataque. La voz de Dee llegó a través del comunicador. Urgente y tenso, David mantuvo su decisión. Disculpe, comandante Lyra, las llamadas de servicio ayudarán a defender su espacio, como se acordó, mientras regresaba al Valiant. La nave se preparó para el inminente conflicto. No solo un mediador, sino un participante activo en la defensa de la retícula. El peso de sus decisiones, tanto militares como morales, recaía sobre los hombros de David Grant mientras se preparaba para afrontar lo que viniera después. La alianza entre el USS Valiant y las fuerzas retículas se había mantenido firme con el capitán David Grant maniobrando la retícula. Flota. Para brindar apoyo estratégico, sin embargo, la tensión se mantuvo alta, ya que la coalición parecía esperar el momento oportuno, sin hacer movimientos inmediatos después de su retirada inicial en el puente del Valiant. El comandante Eric Hawkins examinó los últimos datos de los sensores. Capitán, detecto señales inusuales. Del buque insignia reticulano. Parecen comunicaciones cifradas con un destinatario desconocido. El capitán Grant frunció el ceño. Su sensación de inquietud crecía. ¿Podemos descifrar las señales? La Teniente Rachel Kim, trabajando junto con el equipo de comunicaciones, negó con la cabeza. Es un cifrado complejo. Capitán, pero estamos trabajando en ello. Deberíamos tener algo pronto. David se paseó brevemente antes de detenerse y mirar a su tripulación. Manténganme informado. Quiero saber en qué momento avanzan. Mientras tanto, no saquemos conclusiones precipitadas. A medida que pasaban las horas, la atmósfera en el puente era tensa con los miembros de la tripulación lanzando miradas inquietas hacia la pantalla principal. Finalmente, Kim señala un avance. Capitán, hemos descifrado el mensaje. No son buenas noticias. El reticulante ha estado negociando con el coche de peaje. Posiblemente Planeando una traición. La mandíbula de David apretada. Con fuerza. Consígueme una línea segura con la Comandante Lyra. Ahora, la pantalla parpadeó. A la vida, mostrando a la comandante Lyra con una expresión cautelosa. Capitán Grant. ¿A qué debo esta llamada? David no dijo nada. Comandante. Hemos interceptado comunicaciones entre su nave insignia y la coalición de coches de peaje. ¿Podría explicarme? Los ojos de Lyra se abrieron ligeramente y luego se entrecerraron. Capitán, simplemente estamos asegurando nuestra supervivencia. El coche de peaje.
Nos ofreció un trato para unir fuerzas contra usted, prometiendo recursos y protección. Aún no hemos acordado nada. La voz de David era severa. Entramos en esta alianza de buena fe. Comandante. Traicionarnos ahora podría llevar a consecuencias que ninguno de nosotros quiere. LRA. Suspiró. El peso de su decisión era visible. Lo entiendo, capitán. Deme tiempo para resolver esto. Le aseguro que valoramos su apoyo. Que sea rápido, comandante. Seguimos aquí para ayudar, pero no a expensas de nuestra propia seguridad. David respondió antes de terminar la comunicación. Dirigiéndose a su tripulación, dio nuevas órdenes. Comandante Hawkins, vigile de cerca los movimientos de los reticulanos y de los coches de peaje. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Teniente Díaz, ponga nuestros sistemas de armas en alerta máxima. Quiero que todo esté listo para responder en cualquier momento. Sí, capitán. Respondieron al unísono. El doctor Allensin se acercó a David con una mirada preocupada. Capitán, esta traición podría ser una artimaña o una amenaza real. Debemos considerar la posibilidad de que los reticulanos estén jugando con ambos bandos para obtener el mejor resultado. David asintió con la mirada fija en el campo estelar. Adelante. Prepare un plan de contingencia, doctor. Podríamos necesitar salir de esta situación rápidamente. Mientras el Valiant continuaba su patrulla vigilante, el puente seguía siendo un centro de estrategia susurrada y una espera vigilante. De repente, una alarma resonó en el capitán de la nave. Múltiples naves de guerra avanzan hacia nuestra posición. Hawkins anunció su voz. El tenso David enderizo la mirada. Fortaleciendo las estaciones de batalla, parece que tenemos la respuesta. Ya sea que los reticulanos estén con nosotros o contra nosotros, estamos listos. La tripulación entró en acción. El capitán Grant se preparó para enfrentar la posibilidad de una batalla en dos frentes con enemigos potenciales en ambos lados. Las próximas horas serían cruciales para determinar el destino del USS Valiant y su misión en esta volátil región del espacio. La situación se intensificó rápidamente tras la revelación del reticulante. Negociaciones con el peaje. El capitán de la coalición, David Grant, de pie, resuelto en el puente del USS Valiant, preparó a su tripulación para la inminente confrontación. El comandante Hawkins preguntó, ¿cuál es el estado de la flota de drones? El capitán Grant preguntó con voz tranquila a pesar de la tormenta que se avecinaba. Se acercan rápidamente, respondió el comandante Eric Hawkins. Las armas están listas y no disminuyen la velocidad, mientras movían las manos con dificultad sobre la consola para seguir el ritmo de los datos entrantes. ¿Alguna respuesta del reticulino todavía? Grant continuó con la mirada fija en la pantalla principal, que mostraba el avance de las naves. Silencio, capitán, añadió con gravedad. El capitán Grant asintió, volviéndose hacia el teniente James Díaz en la estación táctica. Teniente, es hora de mostrarle al coche de peaje que no estamos aquí solo para preparar la flota de drones para un asalto frontal y preparar el PEM. Cañones, fuerza no letal hasta que no tengamos otras opciones. Sí, capitán, desplegando drones. Díaz respondió iniciando la secuencia. La pequeña pero ágil flota de drones se alejó zumbando del Valiant, a toda velocidad hacia las naves de peaje con cargas disruptivas diseñadas para inutilizar, no destruir. Mientras los drones se enfrentaban, un repentino bombardeo de comunicaciones inundó la nave. La teniente Rachel Kim transmitió los mensajes urgentes. Capitán, los reticulinos nos llaman. Parecían desesperados. Transmitolos. El capitán Grant ordenó al comandante L. El rostro de ira apareció en la pantalla. Su expresión era tensa. Capitán Grant, cometimos un grave error. El coche de peaje nos engañó. Planean aniquilar nuestras dos fuerzas sin importar ningún acuerdo. Necesitamos su ayuda. Los ojos de David se entrecerraron al procesar la traición y su revelación. De acuerdo, comandante, cubriremos su retirada. Retiraremos sus naves. Nosotros nos encargaremos del coche de peaje. Avanzamos. Gracias, capitán. No olvidaremos esto. Ira dijo con un rastro de alivio en su voz cuando su transmisión se cortó. Volviendo a su tripulación. El capitán Grant dio nuevas órdenes. Concentrar todos los sistemas defensivos en interceptar el fuego entrante. Proteger a las naves reticuladas mientras se retiran. No solo luchamos por ellas,
sino que mantenemos nuestro compromiso con la estabilidad en este sector. La batalla continuó con el USS Valiant maniobrando hábilmente entre las naves de guerra de la flota y las que se retiraban. Los cañones EMP de la flota reticulana dispararon en ráfagas coordinadas, inutilizando varias naves Toyar e interrumpiendo su formación. El Dr. Allen Sin, observando la dinámica del conflicto, se acercó al capitán Grant. La agresión del coche de peaje podría unir a las otras facciones en su contra. Capitán, podríamos inclinar este conflicto a nuestro favor si logramos mantener la línea. Espero que tenga razón, doctor. Siga monitoreando la situación y proporcione cualquier perspectiva estratégica que pueda. Respondió. Su enfoque nunca se desvió del campo de batalla. Mientras el Valiant se mantenía firme, la situación comenzó a cambiar. El poder combinado de la tecnología humana y la perspicacia estratégica comenzó a debilitar a las fuerzas Toyar una a una. Sus naves flaquearon bajo el implacable asalto de los drones y los precisos ataques de los cañones EMP. Finalmente, cuando las últimas naves Toyar fueron inutilizadas, se calmó la tensión. El capitán Grant se permitió un breve momento de alivio antes de dirigirse a su tripulación. Excelente trabajo a todos. Comencemos las evaluaciones de daños y ayudemos a los reticulanos con sus esfuerzos de recuperación. Hemos demostrado que somos una fuerza por la paz, capaz de defender a nuestros aliados y a nosotros mismos. La tripulación asintió con una sensación de orgullo que se mezclaba con el agotamiento al comenzar las operaciones posteriores. La batalla había terminado, pero la guerra por la paz y la estabilidad estaba lejos de terminar. Mientras se dedicaban a sus tareas, el USS Valiant permanecía vigilante, listo para enfrentar cualquier desafío que viniera después en la vasta extensión del espacio. El aire en el puente del USS Valiant estaba cargado con una mezcla de anticipación y determinación mientras el capitán David Grant preparaba a su tripulación para lo que podría ser el enfrentamiento más importante de este conflicto. La coalición total ahora estaba significativamente debilitada por sus estrategias fallidas y la sorpresa. Desvío. De vuelta al lado reticulano. Parece que están reuniendo sus fuerzas para una última resistencia. Capitán, la flota de Toyar se está reagrupando cerca del cinturón de asteroides de Z4. Parece que están consolidando todas las naves restantes para un último ataque. Informó el comandante Eric Hawkins, analizando los últimos mapas estratégicos mostrados en pantalla. El capitán Grant asintió y escudriñó los datos. Parece que están desesperados, pero eso podría hacerlos más peligrosos. Necesitamos terminar esto ahora de forma decisiva y con el mínimo de bajas. ¿Cuál es el estado de nuestros aliados? La teniente Rachel Kim respondió desde su puesto. Los reticulina están listos, capitán. Tras su última intervención, han prometido plena cooperación. Están alineando sus fuerzas restantes con las nuestras para el asalto. Bien, asegurémonos de que nuestra coordinación sea fluida. Dr. Sin, ¿alguna información sobre las posibles tácticas del vehículo de peaje? Dado su estado actual, el capitán Grant preguntó, dirigiéndose a su oficial científico en busca de información. El Dr. Allen Sin se ajustó las gafas y revisó sus notas. Dado su orgullo cultural y la doctrina militar, capitán, esperaba que concentraran su potencia de fuego desde el principio para intentar romper nuestras líneas. Si resistimos su oleada inicial, su moral probablemente flaqueará. Entendido. El teniente Díaz dispuso nuestra flota en formación defensiva alrededor del cinturón de asteroides. Usen los asteroides como cobertura natural. Preparen a todos para el combate. El capitán Grant instruyó con voz firme, transmitiendo la gravedad del inminente choque. Sí, señor. Desplegando la flota y configurando los escudos para maximizar la cobertura contra los escombros de asteroides. Díaz reconoció haber ejecutado las órdenes con eficiencia experta mientras el Valiant y su flota aliada maniobraban para posicionarse. La flota de Toyar emergió del otro lado del cinturón de asteroides. Sus naves estaban maltrechas, pero seguían amenazantes mientras avanzaban hacia el bloqueo reticular humano. Los Toyar están al alcance. El capitán está abriendo fuego. Hawkins anunció mientras las luces del puente parpadeaban bajo la presión del fuego entrante. Responden al fuego. Apunten a sus sistemas de armas y propulsión. Los quiero inutilizados, no destruidos. Llevemos a tantos como sea posible a la mesa de negociaciones después de esto. El capitán Grant ordenó observar cómo se desarrollaba la batalla en la pantalla principal. El Valiant se desplomó mientras sus cañones respondían al fuego. Brillantes rayos de energía. Cortando la oscuridad del espacio para
Golpear el corazón del vagón de peaje. Asaltando junto a ellos. Casus reticulados. Entrando y saliendo del campo de asteroides. Acosando los flancos del vagón de peaje y ganando expenlas. Aberturas criadas por los valiants. La batalla rugió en el vacío. Entre las naves. La luz de Al con él. Intercambio de intenciones letales. Sin embargo, el fuego disciplinado y la perspicacia estratégica de las fuerzas del Capitán Grant. Rápidamente comenzaron a notarse una por una. Las naves lunares perdieron potencia y se desviaron. Sus sistemas fueron abrumados por el asalto preciso e implacable mientras la marea cambiaba claramente a favor de la alianza humana. Reticulant. Finalmente se declaró un alto al fuego. El Capitán Grant abrió un canal con las naves lunares restantes. ESL Capitán David Grant del USS Valiant. Su flota está deshabilitada. Podemos terminar esto aquí sin más derramamiento de sangre. De pie. Abajo y prepárense para las conversaciones de armisticio. Tras una tensa pausa, el maltrecho comandante respondió con su voz. Cansados, aceptamos sus términos, capitán. No deseamos continuar esta lucha con la amenaza final neutralizada. El Capitán Grant se permitió un momento de tranquilidad. Satisfacción. Preparen equipos para el abordaje y la ayuda. Demostrémosles que nuestra misión siempre fue la paz. Mientras la tripulación del Valiant y sus aliados trabajaban para asegurar la zona y brindar asistencia a las naves averiadas. Los ecos de la batalla se desvanecieron en una cautelosa esperanza. Este conflicto había puesto a prueba la determinación y las capacidades del USS Valiant y su capitán, pero también había demostrado el poder de la unidad y la fuerza de una flota bien dirigida. La guerra había terminado, al menos por ahora, y las semillas de una paz duradera estaban listas para sembrarse mientras el polvo se asentaba sobre el campo de asteroides de Z4. El capitán David Grant permanecía en silencio en el puente. El USS Valiant inspecciona las secuelas de su enfrentamiento final con la coalición de la patrulla de peaje. La pantalla hueca mostraba las naves inutilizadas dispersas contra el austero telón de fondo del espacio, un solemne recordatorio del informe de costos del conflicto. El comandante Hawkins, el capitán Grant, solicitó. Su voz tenía un peso que coincidía con la gravedad de su reciente victoria. Señor, la flota de patrullas ha cesado por completo las hostilidades. Tenemos equipos abordando sus naves y ayudando con las reparaciones y la asistencia médica. Los reticulanos se están coordinando con nosotros. Han sido fundamentales para asegurar el alto el fuego. El comandante Eric Hawkins respondió a su informe con un tono de alivio, pero subrayado por la fatiga y las pérdidas. El capitán Grant preguntó, preparándose para las cifras. Cuantificó los costos humanos y materiales, con mínimas bajas de nuestro lado gracias a nuestras tácticas y escudos. Las patrullas de peaje no fueron tan afortunadas, pero estamos haciendo todo lo posible por su teniente herido. James Díaz añadió desde su puesto de ataque. David asintió solemnemente, pensando en las vidas cambiadas para siempre por el conflicto y la situación política. El Dr. Allen se adelantó ofreciendo una tableta con las últimas actualizaciones. Las negociaciones para una pieza duradera están en marcha. Los peajes están controlados por ahora y con el apoyo de la red, esperamos una resolución estable. Parece que el equilibrio de poder en este sector finalmente podría orientarse hacia la paz. Me alegra saberlo, doctor. Manténgame informado sobre el progreso. David respondió, su mirada regresó a la ventana, girándose para mirar a su tripulación. La expresión del capitán Grant se suavizó ligeramente al dirigirse a ellos. La victoria no fue gratuita, pero sus esfuerzos han abierto potencialmente un nuevo capítulo de paz en este sector. Estoy orgulloso de todos y cada uno de ustedes, teniente Rachel. Kim, quien había estado coordinando las comunicaciones durante toda la dura prueba, habló, señor, hay un mensaje del Comando de la Tierra. Están elogiando nuestras acciones y confirmando que los equipos diplomáticos están en camino para ayudar con el proceso de paz. Gracias, teniente. Preparémonos para su llegada y asegurémonos de que la transición a una resolución diplomática sea lo más fluida posible. David dirigió sus pensamientos hacia el futuro, mientras la tripulación se ocupaba de sus nuevas órdenes. El capitán Grant se tomó un momento para sí mismo en la ventana. Las estrellas parecen brillar un poco más, ahora un testimonio silencioso de las posibilidades que residen en la perseverancia humana y la búsqueda de la paz. El camino por delante estaría lleno de nuevos desafíos y responsabilidades, pero por ahora,
el USS Valiant se erigía como un faro de estabilidad en una galaxia tumultuosa. El capitán David Grant sabía que los días venideros requerirían tanta diplomacia como la guerra, pero él estaba listo para liderar, listo para negociar, y sobre todo, listo para ayudar a forjar una paz duradera que honrara los sacrificios hechos por todos los bandos a la sombra de los asteroides de Z4. Al reflexionar sobre el costo de las victorias y la paz tentativa, el capitán Grant sintió un fuerte impulso interior. Esto era por lo que luchaban, no solo para ganar batallas, sino para crear un espacio donde la diplomacia pudiera prosperar sobre la destrucción. Mientras el Valiant se preparaba para la llegada de los diplomáticos de la Tierra, él sabía que el verdadero trabajo, el trabajo de la paz, apenas estaba comenzando.